aceptamos llamarlo así, con muchos fallos, pero del que creo que debemos estar orgullosos, porque nos distingue. El capitalismo europeo es un capitalismo distinto del capitalismo estadounidense, distinto, por supuesto, del capitalismo comunista chino y de lo que ocurre en otras zonas del mundo que no vamos a mencionar aquí. En donde no hay ni capitalismo. Exactamente. Y lo que tenemos que defender es un modelo de bienestar social, y es ahí donde mi crítica es fuerte a los líderes, por llamarlos de alguna manera, europeos, que no están liderando nada, sino que se están dejando arrastrar por esta fiebre, por ejemplo, del recortar el gasto público. Está bien recortar el gasto público, pero si recortas también la inversión, eso a la postre puede tener un efecto contraproducente. Y hay economistas mucho más solventes que yo, que a veces no soy solvente, pero desde luego no soy economista, que lo han dicho ya. Sí. Entonces, claro, lo que tenemos que plantearnos es, ya sé que la situación ahora cambia de un día para otro, pero ¿a dónde queremos ir? En el 2040, cuando dicen que en Europa tendrá mucha más gente jubilada que gente joven, ¿esa pirámide de población es sostenible? Evidentemente no. ¿Cómo tenemos que afrontar ese problema? Y eso es lo que yo no estoy escuchando a los líderes europeos o a los que van de líderes de Europa. Yo lo que les estoy escuchando es, tenemos que apretarnos el cinturón, hay que cortar de aquí, hay que cortar de allá, ahorren no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Vale, de acuerdo, voy a hacer ese sacrificio. ¿En aras de qué? Y eso es lo que pues en aras de conseguir reducir el déficit público para que los jubilados, que son los que compran los fondos están comprando la deuda pública para los fondos de pensiones en Filadelfia, pues no piensen que si compran en España la deuda, pues resulta que sus pensiones del día de mañana se van a ir al cuerno, que a fin de cuentas es el problema. Darle credibilidad al que tiene el dinero en un fondo de pensiones en Filadelfia o donde sea. Eso por un lado, y a la vez conseguir crear empleo. Ese es el problema, porque a la vez hay que mantener las estructuras. Por eso cuando se dice, bueno, es que a los ricos no se les está cortando. Bueno, ahí está, yo creo que la grave losa que pesa sobre muchos de los líderes políticos europeos, que saben que si recortan en temas tipo la SICAP, tipo otro tipo de cosas que uno ve evidentemente, que son las de los verdaderos ricos, pues entonces probablemente te hablan de fuga de capital, te hablan de que ese dinero no se va a invertir en crear riqueza. Evidentemente, el empleado que declara Hacienda un sueldo no va a crear riqueza, la riqueza ha de crearla el que tiene capital para invertirlo y hacerlo, y entonces de alguna manera se da el contrasentido de que hay que recortar de donde nos duele, pero de alguna manera no tocar mucho las narices a los que tienen la posibilidad de inyectar dinero en el sistema productivo y de crear empleo. Quiero enlazar con con lo que decías tú precisamente, que hay economistas como el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que han llamado la atención sobre los recortes estratosféricos que va a haber en Alemania. Decía que recortar de esa manera va a desincentivar, no va a reactivar la economía, sino todo lo contrario, es como un contrasentido. En fin, y por otro lado... la gente no tiene dinero, no consume, y si no consume no crece la economía. Y no paga impuestos. Sobre dónde recortar. Yo creo que... Esta es la dificultad. Los que somos de letras puras incluso llegamos a esa conclusión con rapidez. Yo creo que recortar, por ejemplo, subir los impuestos como el IRPF puede ser necesario, pero no lo único ni tampoco lo más importante. No se habla mucho del impuesto de sociedades o de la SICAP. Por ejemplo, creo que el IRPF no necesariamente debería ser el impuesto que más se debería tocar como se está tocando, a lo mejor porque es lo más fácil, lo más accesible. Y también sobre el tema, yo creo que aquí todo lo que se está planteando es un cambio de chip que va a tener que producirse sí o sí de todas maneras, que es esa mentalidad que se ha tenido en Europa que, como apuntaba Eva, es el mejor de los sistemas yo creo que hay en el mundo en estos momentos, por lo menos de lo que conocemos, pero va a tener que replantearse la mentalidad de que se trabaja, hay un colchón laboral para cada trabajador y un estado de bienestar completamente idílico, no, por supuesto, con sus fallos, pero hay que cambiar el chip. Y el presidente Rodríguez Zapatero hablaba, por un lado, de reducir un poco de la cuadratura del círculo, me parecía a mí la verdad, porque decía, por un lado vamos a intentar abaratar el despido para aligerar el coste de las empresas, pero sin que los trabajadores pierdan derechos. Me parece un poco la cuadratura del círculo. Claro, luego vemos que a lo mejor el gobierno va a financiar parte del coste de estos despidos. Bien, por otro lado también hablaba, y me pareció muy interesante, de una flexibilidad, y hablaba de las jornadas del trabajo y hablaba de otros temas dentro de las propias empresas frente a los cuales las empresas se ven muy limitadas, y en tiempos de crisis no que quieran fastidiar al trabajador, sino que a lo mejor se necesita y hay que apoyarlos, hay que cambiar un poco la mentalidad. Es un poco la madre del cordero, que es donde yo creo que debíamos... Y lo decía Felipe González, también lo decía Felipe, simplemente para terminar, Felipe González lo decía. Decía algo más todavía, ¿no? Esta semana decía Felipe González. Hay que retribuir al trabajador de acuerdo a su productividad. Si trabajo más, gano más. Felipe decía que eso era ser socialista. Eso yo creo que es justo lo contrario a ser socialista. Precisamente me pareció importante que lo dijera Felipe González. A lo que decía una vez. Si eso es socialista. Por eso te digo, es llamativo, ¿no? Una cosa es el colchón social y otra cosa es que, de alguna manera, y yo creo que por herencia del franquismo, y ahora lo explico, realmente queremos ser japoneses
japoneses a la latina. Es decir, queremos ser personas en las que las empresas se casen con nosotros para toda la vida. Es decir, ya no queremos el colchón social, en realidad no lo necesitamos, porque lo que queremos es nunca jamás tener que recurrir al colchón del paro, porque queremos que la empresa jamás... Hay gente para todo, hay gente que sí quiere, ¿eh? Queremos básicamente ser intocables. Es decir, la mayor parte de la gente aspira, cuando se hacen encuestas, a ser funcionarios y el resto a tener un empleo fijo del que sea prácticamente imposible removerles. Es decir, a ser funcionarios de la cosa privada, ¿no? Eso es realmente un poco el espíritu general que hay en el mercado laboral español, que yo creo que es heredado del franquismo, en el que de alguna manera se cambió libertades por absoluta seguridad, de manera que todos hemos sido educados en el que uno ha de tener un empleo fijo, una nómina de la que no te muevan, si tú sales de una empresa es el drama de tu vida, cuando realmente una movilidad laboral permitiría, como hay en otros países, que uno sale de una empresa, pues bueno, de acuerdo, muy poca indemnización o con prácticamente ninguna, pero como el mercado es muy ágil, inmediatamente está en otra. Se ven obligados a buscarse otro puesto de trabajo rápidamente. Y entonces hay un colchón social que es para los casos en los que, bueno, uno realmente no encuentra, digamos, ese cambio de puerta, pero luego hay un colchón personal que debe tener la gente, que es el de, bueno, esto no es para siempre, yo me voy a ir moviendo, tengo mis ahorros, tengo también el derecho al paro. Es decir, pero lo que no puede ser es querer ser japoneses en eso y luego latinos en nuestra forma de trabajar. Es decir, una vez que ya soy fijo, ya, en fin, me siento aquí y se acabó. Vamos, si quiere hacer alguna última intervención. Sí, los japoñoles que somos, según tú, tenemos claras algunas cosas porque a la fuerza orca nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Embristas y japoñoles. Hoy hemos ganado dos palabras para hablar. El fraude. A la RAE. El fraude. Embristas, embristos, por favor. Embristas y embristos, totalmente. Que eso es más de progre. Cada vez que se habla aquí de recortar, sale, o alguien habla, y en este caso voy a ser yo, de la enorme bolsa de fraude que hay en este país. Hay mucho camino por recorrer antes de recortar según qué cosas. ¿Bolsa de fraude en? Vamos, de la declaración de Hacienda. Yo creo que si los inspectores tuvieran instrumentos para empezar ahí a rascar un poquito más, seguramente encontrarían. Todos conocemos a alguien, y aquí os lo presento, soy yo, a la que han investigado por 70 euros de un error de una declaración del IVA. ¿Sí? Y sin embargo estoy convencida. Esto es información también. Información también. Si hubieran sido 70 millones, a lo mejor nadie hubiera venido por mí. Es que tendrías ahí no te persigues. Hay quien sostiene Puedo que... firmar los autógrafos a la salida, pero si con multa y todo fueron 70 y pocos euros. Y era por un error en la declaración del IVA. Y me parece muy bien, detectaron el error y vinieron a por mí. Estupendo. Con esas cartas que además te escriben, que te están dando las gracias por algo y parece que te van a detener inmediatamente. Pero desde luego, si se pone ese celo en perseguir 70 euros, que está bien, fortalece el espíritu, claro, con que se ponga el mismo celo... O la mitad incluso. O incluso la tercera parte de interés en atacar el fraude, porque hay quien dice que si no hubiera el fraude fiscal que hay en España, no se redujera totalmente, sino a la mitad, no haría falta las otras restricciones que está habiendo, ¿no? Pero vamos, es que, claro, para el mío no hace falta mucho celo, porque está ahí, ni siquiera muchos medios, que el celo se lo supongo a todos los funcionarios que persiguen, a todos los inspectores de Hacienda, sino que lo que falta ahí son medios, supongo, para investigar alambicadas cuentas y yo qué sé qué más. Fraude. Economía sumergida, que es un drama en este país. Si en este país los 4,5 millones de parados no están en la calle como deberían, es porque probablemente muchos de ellos, afortunadamente para sus estómagos, tienen una manera de... Pues luego hay actividad y gente dispuesta a hacerla. Luego, en fin, hagamos que eso se pueda hacer a las claras. La reforma de la SICAV, en un exceso de generosidad estoy dispuesta a aceptar que si le suben esa extraordinaria cuota del 1% que tienen que pagar, mucha gente con capital se va a ir fuera de este país. El problema de la SICAV es que la mitad o más no son ni siquiera lo que dicen que son, sociedades de inversión, ni tienen todos los socios que dicen que tienen. Ni ya tienen Con cumplir la ley estrictamente, que a mí me parece una ley que es una vergüenza, pero con cumplirla ya sería suficiente. Y respecto a lo de que la productividad y el contrario de ser socialista, podríamos debatir mucho sobre lo que es ser socialista y no. Pero yo ya estoy un poco después de todo lo que está pasando en lo de Pablo Iglesias, el homenaje del otro día y todo, ya estoy trabajar y que te compensen por tu trabajo y tener deberes y no solamente derechos, me parece que es una definición cabal de lo que puede ser un socialista del siglo XXI. Porque no sé por qué hemos decidido que ser socialista persona del siglo XXI, tener deberes y no solo tener derechos, creo que da igual ser socialista. Pero a lo que me refiero es a que no sé en qué momento se ha decidido denigrar lo socialista como si fuera simplemente una panda de mangantes y vagos que lo único que quieren es cobrar del erario público. Pues mira, resulta que no, que a lo mejor hay gente que quiere trabajar por el bien de la colectividad. Y ya ves como también dentro del Partido Popular, por ejemplo, hay huelguistas y no huelguistas. O sea, ahora mismo hay un desconcierto ideológico, ¿verdad? No solamente... Si solo fuera ideológico, iríamos bien. Pues. Vamos a cambiar de asunto. Se acaba de poner en práctica una decisión que se ha tomado por una iniciativa que surge del Ministerio de Defensa, que aprueba el Gobierno y que consiste en retirar los honores militares de los actos religiosos. Esto es algo que entronca de etapas anteriores, no, por supuesto, de los últimos años, pero también de los años en los que no había